Los Miserables. Tomo 1. Fantine. Libro séptimo. La causa de Champmathieu. Capítulo 8. Entrada de favor. El alcalde de Montreuil-sur-Mer había adquirido, sin él saberlo, una cierta celebridad. Hacía 7 años que su reputación y su virtud se extendían por todo el Bajo Bolognés, y había acabado por franquear los límites de tan pequeña comarca, extendiéndose por las 2 o 3 provincias vecinas. Además del servicio considerable que había hecho a la cabeza de partido, reformando la industria de los abalorios negros, no había ni uno solo de los 143 ayuntamientos del distrito de Montreuil-sur-Mer, que no le debiera algún beneficio. Había sabido incluso ayudar y fecundar las industrias de los otros distritos. Había sostenido, con su crédito y sus fondos, la fábrica de tul de Boulogne, la hilatura de lino a máquina en Frevent, y la manufactura hidráulica de tejidos en Bouvers-sur-Canche. En todas partes se pronunciaba con veneración su nombre. Arras y Douai envidiaban su alcalde a la dichosa pequeña población de Montreuil-sur-Mer. El consejero de la audiencia de Douai, que presidía la sesión del tribunal en Arras, conocía, como todo el mundo, aquel nombre tan profunda y universalmente honrado. Cuando el ujier, abriendo discretamente la puerta que comunicaba la sala del consejo con la de la audiencia, se inclinó detrás del presidente y le dio el papel que acabamos de leer, añadiendo: «Este señor desea asistir a la audiencia». El presidente hizo un vivo movimiento de deferencia, cogió la pluma, escribió algunas palabras en el mismo papel, y lo devolvió al ujier, diciendo: «Hacedlo entrar». El desgraciado, cuya vida vamos refiriendo, se había quedado cerca de la puerta de la sala, en el mismo sitio y con la misma actitud en que el portero lo había dejado. Oyó, en medio de su meditación, que alguien le decía: «¿Quiere, el señor, hacerme el honor de seguirme?». Era el mismo ujier que, momentos antes, le había vuelto la espalda, y que ahora se inclinaba hasta el suelo. Le dio el papel que él desdobló y, como estaba cerca de la lámpara, pudo leer: «El presidente del tribunal presenta sus respetos al señor Madeleine». Arrugó el papel entre sus manos, como si aquellas palabras tuvieran para él un sabor extraño y amargo. Siguió al ujier. Algunos minutos después, se encontraba solo, en una especie de gabinete artesonado, de aspecto severo, iluminado por 2 velas colocadas sobre una mesa cubierta por un tapete verde. Tenía aún en los oídos las últimas palabras del ujier, que acababa de dejarlo solo. «Señor, esta es la sala del consejo. No tenéis más que girar el botón de cobre de esta puerta, y os encontraréis en la audiencia, detrás del sillón del señor presidente». Estas palabras se mezclaban, en su pensamiento, a un recuerdo vago de corredores estrechos y negras escaleras que acababa de recorrer. El ujier lo había dejado solo. El momento supremo había llegado. Trataba de concentrarse en sí mismo, sin conseguirlo. Es precisamente en los momentos en que se tendría mayor necesidad de ligarlos a las realidades dolorosas de la vida, cuando los hilos del pensamiento se rompen en el cerebro. Estaba en el mismo lugar donde los jueces deliberan y condenan. Miraba, con una tranquilidad estúpida, aquella habitación pacífica y temible, donde tantas existencias habían sido rotas, donde su nombre iba a resonar dentro de poco, y que su destino atravesaba en aquel momento. Miraba la pared y luego se miraba a sí mismo, asombrándose de que fuese aquella cámara y de que fuese él mismo. No había comido desde hacía más de 24 horas, estaba rendido por los vaivenes del calesín, pero no lo sentía. Le parecía que no sentía nada. Se acercó a un marco negro, que estaba colgado de la pared y que contenía, bajo un cristal, una vieja carta autógrafa de Jean-Nicolas Pache, alcalde de París y ministro, fechada, sin duda por error, el 9 de julio del año segundo, y en la cual Pache enviaba al municipio la lista de ministros y de diputados arrestados en sus casas. Un testigo que lo hubiera podido ver, y lo hubiera observado en aquel momento, habría sin duda imaginado que aquella carta le parecía muy curiosa, porque no apartaba la vista de ella y la leyó 2 o 3 veces. Leía sin prestar ninguna atención a ello. Pensaba en Fantine y en Cosette. Sin dejar de meditar, se volvió y sus ojos encontraron el botón de cobre de la puerta que lo separaba de la sala del tribunal. Casi había olvidado aquella puerta.
Su mirada, hasta entonces tranquila, se detuvo en aquel botón de cobre, se aferró a él, quedó como enajenada y fría y se fue impregnando poco a poco de terror. Gruesas gotas de sudor salían de entre sus cabellos y resbalaban por sus sienes. En cierto momento, hizo, con una especie de autoridad mezclada de rebelión, este gesto indescriptible que quiere decir, y dice también: Pardiez. ¿Quién me obliga a esto? Luego se volvió con viveza, vio delante de sí la puerta por la cual había entrado, fue hacia ella, la abrió y salió. No estaba ya en aquella habitación, estaba fuera, en un corredor largo, estrecho, alumbrado aquí y allá por reverberos parecidos a lamparillas para velar enfermos. Era el corredor por donde había entrado. Respiró. Escuchó. Ningún ruido tras él, ningún ruido delante de él. Huyó, como si lo persiguieran. Cuando hubo recorrido algunos recodos del pasillo, escuchó una vez más. Siempre el mismo silencio y la misma sombra que lo rodeaba. Estaba sofocado, vacilaba, se apoyó en la pared. La piedra estaba fría y su sudor era helado en su frente. Se incorporó estremeciéndose. Entonces, solo, de pie en aquella oscuridad, temblando de frío, y tal vez también de otra cosa, meditó. Había meditado durante toda la noche, había meditado durante todo el día. Solo podía oír una voz que le decía: ¡ay de ti! Transcurrió un cuarto de hora. Por fin, inclinó la cabeza, suspiró con angustia, dejó caer los brazos, y volvió sobre sus pasos. Andaba lentamente, como oprimido. Parecía que alguien lo hubiese cogido en su huida, y lo condujese. Entró en la habitación del consejo. Lo primero que vio fue el palastro de la puerta. Aquel palastro redondo y de cobre pulimentado, resplandecía como una estrella terrible. Lo miraba como una oveja miraría el ojo de un tigre. Sus ojos no podían separarse de allí. De cuando en cuando, daba un paso y se acercaba a la puerta. Si hubiera escuchado, habría oído una especie de murmullo confuso, el ruido de la sala. Pero no escuchaba nada, no oía nada. De repente, sin que él mismo supiera cómo, se encontró junto a la puerta. Cogió convulsivamente el pomo. La puerta se abrió. Estaba en la sala de la audiencia.